Saludos amigos, hoy vamos a hacer un video no muy común en Travel Over Sky. Vamos a hacer un video verificando cuántas personas me van a enganchar, meter a mí para venderme algo, para ofrecerme algo aquí en Cartagena, en la playa de Boca Grande, playa pública. Son las playas más populares de Cartagena. ¿Por qué hay tantas malas opiniones sobre esta playa? ¡Empezamos! Entonces estoy en la playa de Boca Grande, playa pública en Cartagena, rodeada por los rascacielos. La vista es muy parecida a Miami. ¿Y de dónde salió esta idea de hacer video tan raro? Lo que pasa al buscar la playa para esta tarde, para pasar tiempo y descansar, encontré una playa muy famosa de Boca Grande. Lo que pasa al verificar las opiniones, resultó que este lugar no es un lugar para cada uno. Ahora voy a leer unas opiniones de Google Maps sobre esta playa. Montserrat Lorenzo: la playa está llena de vendedores ambulantes que dan la sensación que al menor descuido te van a robar. El agua olía a alcantarilla, es experiencia mala. Ok, segunda. La playa es bonita, pero hay demasiados vendedores que te insisten mucho para las que compres. Y una de las personas que te rentan las sillas trato de estafarnos, tengan mucho cuidado con los vendedores. Eso escribe Jonathan. Ok, otra opinión. Buena playa. Había espacio para estar tranquilo. El agua estaba tibia y no había piedras en el mar. Muy bien ubicada esta playa. Lo que no me gustó es lo mismo que le sucede a mucha gente. Los vendedores son muy acosadores y te interrumpen tu momento de paz y tranquilidad que se merece en las vacaciones. Eso es algo obvio. El consejo o sugerencia que puedo dar a todas las personas es que pregunten precio antes de pedir algún producto o servicio, si no cobrarán mucho más caro, dice Wilson. Eso es lo que la gente dice en Google Maps, pero vamos a verificar también TripAdvisor porque queremos verificarlo si es verdad o no. Entonces, playa de Boca Grande, Cartagena, Colombia. Vamos a verificar. TripAdvisor dice 3 estrellas al 5 estrellas. Interesante. Eric dice: el lugar es muy hermoso, la playa hay lugares para visitar, sin embargo, la gente puede provocarte una experiencia horrible. El gobierno de Cartagena deberían de hacer algo con los vendedores ambulantes de las playas. Estafan a los turistas. Y a mí me estafaron $40 por un masaje que no pedí. La gente es muy acosadora en general. La verdad, no recomiendo ir a Cartagena, ya que al mismo gobierno no le interesa proteger a los turistas, dice Eric. Ednan dice: Plata Grande, muy cochina y llena vendedores. Nada de tranquila, mucha basura, pañales, insegura, roban, nada recomendable. Ok. Aquí veo Gabriela escribe: la playa de Boca Grande es una experiencia desagradable. La arena es negra, el agua oscura. Supongo que no, que por la arena, pero lo peor de todo es el acoso de las personas ofreciendo masajes, trenzas, tatuajes, bebidas, sombreros, etc. Imposible descansar o disfrutar, es estresante en la playa. A eso se suma que todo el tiempo nos dan recomendaciones de seguridad. No volverían ni aunque me lo regalarían. Entonces amigos, son las opiniones de TripAdvisor, de Google Maps. Entonces vamos a verificar cuál es la verdad en la playa de Boca Grande, Cartagena, Colombia. En este lugar quería dar gracias a todas las personas que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Muchísimas gracias por su apoyo y confianza. Lo que pasa y lo que quiero decir, no quiero ofender a nadie, solamente quiero verificar cómo está en la realidad, porque sí, la gente, los vendedores quieren ganar dinero. Opiniones así siempre es como una mala publicidad, mal visto, entonces vamos a verificar. Eso es algo que pasa también en otras ciudades, en otros países, entonces no es nada nuevo para mí. Vamos a verificar cuál es con la playa aquí en Cartagena. Sí, es DJI.
Mira, ok. See you later, so you want to sit down, the umbrellas, well, you don't cry, yeah? Como ustedes pueden ver, por aquí hay muchas sillas de playa y otras cositas. Gracias. Hay promociones, pero cerveza, piña colada, todo, carpas, sombrillas. Entonces sí, señor ofrece todo. Aquí otro señor también, solamente no quería levantar de su silla. Oh, mira. Solamente consumo, amigo, no dinero aquí, ¿eh? No necesito dinero para sentar aquí. Interesante. Y en realidad ya perdí cuántas personas ya me ofrecieron la silla. En verdad voy a poner por aquí números. Gracias. Gracias. Sombreros también. El señor ofrece sombrilla con dos sillas por 30.000 pesos colombianos. Ustedes pueden escribirme en los comentarios si piensan si eso es mucho o no. Gracias. Ya he ido por aquí, entonces ya pasé aquí como 10 minutos solamente pasando por esta playa porque estaba buscando un lugar para descansar un ratito. Yo decidí grabar este video para verificar cuál es la verdad. Si por aquí de verdad es como dicen en los comentarios, pues ahora tengo que mostrar eso a ustedes para conocer sus opiniones. Ahora no hay mucha gente. Gracias. Gracias. Hola. Bienvenida a Colombia, Cartagena. Buenas. Señora, fue muy amable. ¿Qué gratis? Gracias. Hola, ¿cuándo masajes? Mira, allá señoras dicen sobre masajes y trenzas. Que hay tatuajes si alguien quiere. Qué tranquilo por ahora. Si alguien quiere pasar aquí un tiempo descansando, recomiendo sacar cámara, porque al sacar la cámara no sé si ellos tienen miedo, ¿qué pasa? De verdad, sin cámara fue difícil pasar por aquí, porque si un vendedor me preguntó si quiero, por ejemplo, una silla, me persiguió y hablaba todo el tiempo, aunque yo estaba hablando con mis amigos en otro idioma. Entonces, lo que quería también mencionar es que en muchas opiniones se puede encontrar información que aquí mejor es, primero, hay que preguntar por el precio. Segunda cosa, mejor es pagar en efectivo, porque si pagas con tarjeta te pueden cobrar mucho más. Cuando fui a Medellín, conocí un muchacho de Estados Unidos, y él me dijo que sí, él estaba por aquí tomando una cervecita y luego pagó con su tarjeta y ellos le cobraron por una cerveza $200, donde el precio por una cerveza así, a partir de 5.000 pesos colombianos hasta podemos decir 12. Cuatro días, la carne, la mesita. Gracias. Esta, coco loco, piña colada, en la misma piña. Ok. Gracias.
Este señor también estaba hablando sobre almuerzo. No sé. Gracias. Este señor ofreció cervezas. Gracias. Ok. Otro señor con bolsas. Gracias. Gracias. Pero como ustedes pueden ver, hay mucha gente que compra las sillas con una sombrilla. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bien, gracias. ¿Español? Sí, ¿Poquito o bien? pienso que bien. Ah, no, sí. Bienvenidos. Mi nombre es Gracias. Efraín, número 23. Yo soy el encargado en esta zona de colaborarle buen Oh, servicio. ok. Lo que es sombrilla, cocina normal, lawn chair, todo a buen precio. Ok, Aparte de eso, también tengo excelente servicio de bar, cócteles de trago, piña colada, mojito, caipiriña, almuerzos, servicio de restaurante. ahorita, pero gracias. Tengo jet ski también, ¿ok? Ok. No, aquí tatuajes. Hola, Jackie, Hola, gracias. Los jet skis. ¿Qué eso habrá para usted? En la noche ayer. Y allá al frente pienso hay una señora palenquera con los frutas. Es pienso algo muy común aquí en Cartagena. Y hay fruta, la Gracias. orden, la piña dulce. Hola, ¿cómo están? Hola, Para mañana la salida a la isla de Barú, isla del gracias. Rosario. Gracias. Entonces los tours también se puede comprar directamente en la playa. Pero en realidad la mayoría quiere vender souvenirs, la comida. Pienso al contrario a República Dominicana, porque si tú estás en la playa, una de las playas en Bávaro, por ejemplo, los vendedores quieren vender los tours. Y la mayoría quiere vender los tours, pienso. Hola, gracias. Los collares también. Gracias. 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 Hey guys, umbrella. Gracias. Señor habla también inglés. Bora, bora, pau, pau, cholón, agua azul. Gracias. Ese es otro tour. Jackie, la foto. Gracias. Gracias. Ok, este señor ofreció mango. Mira. Gracias. Viva Colombia. Gracias. Dulces típicos también, jet skis, todo. Pienso la construcción no está finalizada. Lugar para personas que a ellas les gusta urbex, porque por aquí en este lugar hay muchos edificios muy altos, rascacielos como ya dije antes, con la vista al mar Caribe. En realidad no sé cuántas personas ya
me ofrecieron algo, ya me preguntaron. Voy a contar todo aquí en el video, ¿ok? Aquí los restaurantes típicos, todo muy rústico. En realidad ahora yo no sé si yo tuve suerte al pasar por aquí o qué pasa si hoy saludos, los señores me saludaron. Lo que pasa, no estoy segura si yo tuve suerte por la cámara, son amables, entonces sí, porque solamente hubo como 2, 3 personas que caminaron conmigo hablando todo el tiempo sobre cosas que quieren vender, por ejemplo. Y eso los vendedores no insistieron demasiado, a decir verdad, no fue nada fuera de algo común en lugares así, donde hay muchos turistas. Fueron amables. Cuando yo decía gracias, ellos en la mayoría de los casos dijeron que ok, no hablaron más, no fue tan mal. Ok, otra cosa muy importante, no estoy por aquí en la temporada alta. Pienso durante la temporada alta todo se puede cambiar mucho más porque hay más gente, entonces más dinero. Entonces amigos, así fue mi experiencia con la playa de Boca Grande, playa pública en Cartagena, Colombia. En los comentarios ustedes pueden escribirme lo que piensan sobre esta situación, sobre este lugar, si han ido por aquí, qué piensan. Como siempre, deja like, suscríbete y comparte con tus amigos. Hasta el próximo video. Chao.